Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Bienvenidos al episodio 67 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Un saludo de Víctor Núñez en el primer programa de 2026. Un programa en el que la universidad y la formación del profesorado serán protagonistas, pues sentamos en el pupitre digital a Julián Roa, decano de la Facultad de Educación de la UDIMA. Con él hablaremos de cómo se forman los futuros docentes, de los retos a los que se enfrentan en un entorno educativo cada vez más complejo e incierto, de la necesidad de una formación continua y, cómo no, de inteligencia artificial, en la que Julián ya es todo un experto. Pero también conoceremos más a un maestro de los de tiza y pizarra, como le gusta definirse a él, pues ante todo es un apasionado de la educación. En segundo lugar, y para seguir aportando buenas ideas desde la psicología, contamos con nuestra sección Bienestar Docente, en la que Marta allí nos ofrecerá buenos consejos para gestionar el liderazgo desde las pequeñas cosas. Y cerraremos el programa con la nueva entrega de Director a Director, con Javier Luna. ¡Comenzamos! El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo, del canal de YouTube de Éxito Educativo, y estamos hoy en un espacio diferente, en un espacio nuevo, en el estudio de la Universidad a Distancia de Madrid, de UDIMA, con su decano, con Julián Roa, buen amigo, buen colaborador en todo lo que le pidamos siempre y un gran experto al que acudir cada vez que queremos preguntar cuestiones relacionadas con la innovación, con la formación del profesorado. Bienvenido, Julián. Ya tocaba, ¿eh? Desde luego, ya tocaba, teníamos esta conversación pendiente y nada, para mí un placer recibirte en nuestra casa, en el estudio, en la universidad, que también es la tuya, y bueno, pues charlemos un ratito, ¿no?, de educación. Pues la primera pregunta, ya que estamos aquí en UDIMA, es ¿cómo concebís desde aquí, cómo concibes tú la formación del profesorado desde una universidad a distancia? La verdad es que es un reto, todo un desafío. De hecho, bueno, pues hace poquito publicamos un artículo en el que precisamente hablábamos de los desafíos y la perspectiva un poco de la evolución de la educación a distancia, ¿no? Y es verdad que esa frontera entre la educación a distancia y la educación presencial pues se ha ido diluyendo gracias a la tecnología, gracias a espacios como este, gracias a la cercanía, ¿no?, que aporta la tecnología, el vídeo, el audio, etcétera. La inteligencia artificial ahora sigue insistiendo y ahondando ese camino. Yo creo que nos estamos planteando ahora un poco dejar de perseguir a la clase presencial, que era un poco la aspiración de una universidad a distancia, pues era igualar la experiencia de clase presencial y dar un paso más y superar un poco la experiencia de aprendizaje que se produce en un aula. Y yo creo que estamos muy cerca de ese objetivo. En los próximos años yo creo que va a producirse ese cruce de líneas. Yo ya sabes que soy de mates y veo un poco el punto de inflexión y creo que lo que se va a poder hacer en una clase virtual va a superar la experiencia de usuario de una clase presencial. ¿Y varía mucho, Julián, el perfil del alumno que tenéis en la universidad a distancia al que puede estar en una facultad presencial? ¿Y cómo es el perfil también de salida? Sí, a ver, fundamentalmente, hablando ya del ámbito mío, del ámbito de la educación, tenemos un perfil un poquito diferente. Históricamente acudían a nosotros personas más bien de 40 años para arriba, 35, 45 años, que, bueno, tenían pendiente esa tarea, ¿no?, de ser profesores o de formarse, incluso personas que se reciclaban. Esto nos daba un perfil de alumnado muy diferente del que acudía a las universidades presenciales. Esa diferencia, de nuevo, pues lo que hemos ido viendo es toda una tendencia que ha ido descendiendo en la edad media. Ahora ya nos ubicamos por debajo de los 30 años, o sea que ha bajado considerablemente y empezamos a tener, cada vez de forma más habitual, pues profesores más jóvenes que se acercan. Sigue habiendo una diferencia de edad. En la universidad presencial tienen fundamentalmente los estudiantes de 18, ¿no?, que acaban de salir de la EBAU. Nosotros tenemos los estudiantes muchas veces de 25, 26, 27.
Eso tiene sus ventajas porque trabajar con gente más madura, más que tiene sus ideas más claras, su vocación más clara, hace que también luego, a la hora de egresar y a la hora de incorporarse al mercado laboral, también sean profesionales más demandados, ¿no? Porque al final muchas escuelas, muchos colegios, o incluso el que se enfrenta luego a una oposición, lo hace desde unos mimbres que te da la edad. Ese sería un poco el argumento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que vemos fundamentalmente la diferencia a día de hoy. Entonces, hasta hace poco vivíamos en edificios distintos y ahora empezamos a ser vecinos. Nosotros estamos en el cuarto y ellos en el primero. Y no descartaría que esa diferencia aún se acortara más. Y en la UDIMA, además, desde hace muchos años tenéis un máster de dirección de centros educativos y tú mismo has estado ocupando puestos también en equipos directivos de colegio. Te gusta definirte también como un profesor de tiza y pizarra. ¿Cuál es tu visión sobre la dirección y qué formación debe recibir un director de centro? Uno de los grandes retos es que muchas veces el director, el equipo directivo, surge de profesores a los que le dicen, di un número, el 4 te ha tocado. Sí. Eso es uno de los grandes problemas bajo nuestro punto de vista también y desde Éxito Educativo, que estamos especialmente enfocados a la dirección. ¿Cuál es también tu visión sobre cómo debe ser el directivo de un centro para este siglo, ¿no? y para los tiempos que vivimos y cómo planteáis esa formación? Pues mira, yo te cuento en eso. Para mí la situación actual es muy similar a la Primera Guerra Mundial. O sea, les estamos dando un fusil, les estamos diciendo, ala, venga, corre y a ver si llegas, ¿no? Eso es un poco y en el camino hay cientos de alambradas, de dificultades y demás, ¿no? Entonces, al final, estamos atacando la dirección de centros casi desde un punto de vista estadístico. Vamos a lanzar mucha gente se va a quemar en el camino, mucha gente va a dejar esa profesión. Tú lo vives diariamente cuando hablas con los directores, que tienen una presión gigantesca, y creo que falta en el debate el decir, bueno, todo el rato se habla, no, ahora el magisterio tiene que ser de 4 a 5 años, no, ahora el máster de secundaria tiene que ser de 1 a 2 años. No hablamos de una necesidad de que para ser director de un colegio necesito tener algún tipo de habilitación. Asumimos que simplemente por el hecho de que uno ha estudiado magisterio ya puede dirigir personas, ya puede atender a familias, ya puede gestionar el marketing educativo, ya puede en un momento dado atender protocolos de acoso, prevención de suicidio, riesgo de burnout en su equipo, etcétera. Yo creo que es muy insensato por nuestra parte no insistir en una formación específica de dirección de centros, y que esa formación, pues desde luego, creo que el espacio más natural pues sería la formación de máster, pero también la formación que pueden aportar empresas que llevan mucho tiempo en el sector y que tienen mucho expertise respecto a eso, o grupos educativos, o grupos religiosos, o grupos de cooperativas, etcétera, que podrían hacer formación de experto de dirección de centros. Porque la realidad es que si no, lo que estamos haciendo es la metáfora de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que es muy gráfica y la entendemos todos muy bien. Pues es lanzar a gente. Muchas veces, ¿qué pasaba en la Primera Guerra Mundial, no? Se apuntaban voluntarios, ¿no?, para ir. Pues esto es un poco lo mismo que los equipos directivos, se apuntan voluntarios. Pero es que van a la guerra y no están preparados. Esa es la realidad. Entonces, quien tiene esas habilidades de forma natural, quien las ha trabajado desde otro punto de vista y demás, va a conseguir salir de ese escenario y seguramente ser un excelente directivo. De hecho, tenemos la inmensa suerte de tener excelentes directivos. Pero la realidad es que estamos sometiendo a una presión a esos equipos humanos tremenda, o sea, muy, muy complicada. Entonces, hace justamente un par de años, desde Éxito Educativo y desde UDIMA, planteamos un estudio nacional que nos daba datos muy preocupantes sobre la situación del estado de ánimo, de la salud mental del profesorado. Hablabas de la gestión del burnout. Bueno, hay unos niveles de abandono. Tú, además, que vienes del área de las matemáticas, sí, esa área está siendo crítica absolutamente. O sea, están haciendo un llamamiento dramático. La propia Consejería de aquí, de la Comunidad de Madrid,
abierto para que los perfiles pues sean de ingeniería, de distintas, bueno, se están tomando medidas de urgencia. Abro dos melones casi, ¿no? Por un lado, ese bienestar emocional del profesorado, pero también del equipo directivo, ¿cómo lo ves? ¿Qué medidas plantearías? Y en segundo lugar, también como matemático y como profesor de ciencias, ¿qué está pasando y qué se puede hacer? Bueno, a ver, el tema de las matemáticas, quizá, que empiezo por esa parte que es quizá la parte final, el tema de las matemáticas es muy, muy curioso, ¿no? Porque hemos pasado de una carrera que se entraba con un 5, hace no muchos años, y que prácticamente lo único que servía era para dar clase, o la salida natural era la docencia, a una carrera de altísima demanda, con unas notas cercanas a 14, casi 13 y pico, y que son perfiles que tienen paro cero. Entonces, es muy difícil que la educación, salvo que uno tenga una vocación real de transmitir su disciplina y de hacer llegar a una nueva generación pues esos conocimientos, sea tentadora para eso. Entonces, de una forma natural, casi por oferta-demanda, pues se ha vaciado la educación secundaria de matemáticos y la universitaria, las dos se han ido vaciando. ¿Quién ha rellenado ese hueco? Pues de forma natural lo ha rellenado fundamentalmente ingeniería y arquitectura, y a veces también pues carreras más de tipo química, por ejemplo. Es una solución, no tienen mala formación matemática y pueden eso, pero desde luego tienen una visión de la matemática diferente a la que tiene un matemático, eso sin duda. ¿Por qué han rellenado ingenieros, arquitectos eso? Bueno, porque precisamente son sectores donde el estrés laboral es muy alto. La arquitectura sufrió mucho con la crisis de 2008, sufrió mucho, entonces muchos profesionales de arquitectura buscaron. Encima es un profesional muy polivalente, porque puede dar matemáticas, pero puede dar física, porque conoce estructuras, porque puede dar dibujo, etcétera. Con lo cual tiene un perfil mucho más generalista, ¿no? Y a los ingenieros les pasa un poco lo mismo. Tanto es así que nosotros en estudios que tenemos nuestros internos nos da que más o menos en el máster nuestro de profesorado, que tiene unos 200 alumnos al año prácticamente, o sea que de la especialidad de matemáticas me refiero solo, lo que detectamos es que aproximadamente entre un 10 y un 15% son matemáticos, y el 80-85% eso en un momento dado tendrá efectos en la formación matemática que vamos a dar. ¿Cuáles? Pues habrá que verlos, porque todavía queda una generación pero tenemos una jubilación de los próximos 5 o 6 años de muchísimo porcentaje de las plantillas que va a ser repuesta, eso. Ahora que ya hemos agotado ese banco de peces, ¿no? Perdona la expresión y perdona a los compañeros porque no es que yo los quiera tratar así, el problema que tenemos es que incluso esos profesionales son muy demandados. Entonces la movilidad de esos profesionales es muy alta. Los directores nos llaman eso. ¿Qué han hecho las consejerías? Primero Cataluña, pero ahora ya después Madrid y seguramente otras van a ir siguiendo, es levantar requisitos para acceder a la profesión con esa idea de atraer Julián, gente desde ya. ¿Esto no va a afectar a la calidad de la docencia? Sin duda, esto va a afectar a la calidad. Y lo que estamos viviendo es también un poco lo que decíamos antes con los directores. Es decir, antes uno empezaba la formación y la carrera docente y se dedicaba a la docencia toda la vida. Los que tenemos pues familias, ¿no?, que han sido docentes o compañeros, amigos o conocidos, ¿no?, que se han dedicado a la docencia, pues uno empezaba en la docencia y se jubilaba en la docencia. Lo que vemos ahora es que la gente no aguanta en los centros educativos y se va antes. Entonces la vida media de un profesor es mucho más corta, con lo cual tenemos doble problema. Pero se ven, según los estudios que manejáis, se marchan a otros centros. No, abandonan totalmente la profesión. Abandonan la profesión, eso es. También se mueven entre centros, pero abandonan la profesión. Entonces tenemos muchos problemas que están confluyendo en el mismo momento. Se nos va a jubilar un montón de profesorado. Tenemos un profesorado al que cada vez le exigimos menos para acceder a la profesión porque no tenemos profesionales que se quieran dedicar al mundo de la docencia, y encima cuando ya consigues un profesional, lo formas, empieza a trabajar, es un profesional que tiene una vida muy corta y que retorna, si puede, a otro sector. Con lo cual, la crisis actual de profesorado va a ser mucho más grave en los próximos años. Esto ya ha pasado en Francia, por ejemplo, donde tienen verdaderas dificultades
para atraer profesores, con lo cual no debemos, pues un poco lo del refrán, aquello de cuando veas las barbas de tu vecino, pelar por las tuyas a remojar, pues nos va a pasar. En España, a día de hoy, vamos a tener una crisis de profesionales en la educación y inevitablemente eso hará que descienda la calidad, sin duda. Y la otra parte, la gestión de la salud mental y el bienestar emocional de la dirección, ¿qué soluciones plantearías? A ver, en el ámbito de... Lo primero es... El profesorado, pero más también en concreto con claro. los equipos directivos, que tienen un doble estrés, que Sí, son sí. profesores y además tienen que gestionar. Totalmente. A ver, en ese sentido, lo primero es tener datos fiables, ¿no? O sea, yo creo que el estudio que hicimos hace un par de años tiene que replicarse para el ámbito del equipo de dirección. Espero que lo hagamos y lo hagamos además con más colaboración, como se hizo en su día, con sindicatos, con patronal, con otras universidades, etcétera, porque es un tema que nos debe preocupar a todos. Eso es lo primero, para tener una foto. Una vez tenemos la foto, tendremos que aportar soluciones. Hay varias soluciones que a uno le pueden salir de forma obvia, ¿no? Pues, oye, lo que necesitan es más formación, es más libertad, más reducción de horario, es una remuneración más alta, etcétera, ¿no? Bueno, seguramente esas son las obvias, pero también sería interesante preguntar a los directores, en lugar de asumir que los directores van a recibir lo que nosotros les ofrezcamos. Porque esto es muy típico en educación. Llega un experto y te dice lo que necesitas, sin haber preguntado al director. Yo creo que en una segunda fase se debería preguntar a los directores, oye, tú en tu día a día, ¿qué necesitas? ¿Qué formación necesitas? Otro día hablaba con un director que me decía que había quitado a una estudiante de una ventana. La había literalmente apartado de la ventana. Porque la estudiante pues tenía una ideación suicida, ¿no? ¿Cómo preparas ante eso? Soy yo el experto desde la universidad que no vivo eso del día a día, el que tengo que decidir cómo te afecta eso a la formación, a tu psique, a tus ganas de ir al día siguiente al colegio, ¿qué pozo deja eso, ¿no? en la salud mental? Pues yo creo que deja una cicatriz. No sabemos cuánta resiliencia tendrá esa persona, esperemos que mucha y que no le afecte. Entonces yo creo que en este sentido debemos hablar mucho más con los centros educativos y la labor, por ejemplo, que hacéis vosotros de acudir a ese público, escucharles, etcétera, es muy valiosa, porque yo necesito saber lo que está pasando. Y luego desde la universidad pues aportaremos investigación, aportaremos protocolos, aportaremos expertos, etcétera. Pero necesitamos restablecer el diálogo entre la comunidad educativa. Entonces, ¿qué necesitamos para prevenir ese estado de salud? Las obvias que se nos ocurrían antes, pero sobre todo las menos obvias, que son las más interesantes, las que realmente necesitan. Y a lo mejor lo que necesitan, como cuando se hizo el tema del bullying, es un teléfono para que cuando tengo el caso pueda acudir. O a lo mejor lo que necesito es una vía abierta, un canal de comunicación abierta con la comunidad educativa, con las fuerzas de seguridad, con la universidad, con los investigadores, donde se haga esa intervención. Eso es a lo mejor lo que necesito. Y no necesito a lo mejor tanto que venga un experto, me dé una charla y se vaya, que tiene un efecto muy a corto plazo y que a lo mejor no viene en el momento adecuado. Entonces yo diría, analizar la situación con datos reales y una buena investigación, y luego hacer un estudio quali también, trabajar un poco desde lo quali, entrevistas, focus group, etcétera, con directores para que nos cuenten lo que necesitan. Y ahí después intervenir. Justamente también lo que nos vino a decir el estudio es que una de las principales fuentes de estrés era la administración, ¿no? Y la burocracia, ¿no? Que la burocracia casi siempre viene impuesta por protocolos y demás que vienen de la administración. Sin querer meterte en ningún jardín político, si te nombraran mañana ministro de Educación, ¿tú cuál sería la primera medida que tomarías para solucionar los múltiples problemas del sistema educativo español? Por un lado me encantaría y por otro lado no lo cogería. Hay gente que lo horroriza. Que me horroriza del otro lado, ¿no? De solamente pensar en el desgaste sería tremendo. A ver, yo creo que en España necesitamos un pacto de Estado muy urgente. No hemos tenido ninguno.
curiosamente, desde la democracia no hemos tenido ningún pacto de Estado para hacer una ley orgánica de educación. Yo creo que la gran tarea que debería tener un ministro es hacer una ley orgánica que fuera lo más coral y plural posible y que durara en el tiempo. Y en una segunda instancia, yo creo que es muy urgente hablar del papel que debe tener la educación en un mundo al que vamos en los próximos. Yo estoy formando hoy gente que va a tener que ser ciudadano dentro de 15, 20 años. Tenemos que ver qué papel debe jugar la educación en eso, porque tenemos una ciudadanía pues desinformada, tenemos con problemas de ansiedad, con problemas de relaciones, con muchas dificultades en su día a día, mucha incertidumbre laboral, etcétera. Entonces, yo creo que ahí tenemos que pensar muy bien, repensar muy bien cuál es el papel del sistema educativo en la sociedad. Y ahí eso serían como las dos grandes mantras, ¿no?, que deberían ser. Si un ministro está 4 años y consigue un pacto de Estado y una ley orgánica, para mí ya se ha ganado todo el salario y todo su prestigio y todo lo que ha hecho. Aunque no hiciera nada más, creo que eso sería lo fundamental, poner todos los esfuerzos ahí. Y creo que eso obligaría a establecer consensos y obligaría a dialogar. Porque no podemos educar solo desde una visión política. Eso no se puede hacer. Y dos temas también candentes en la política educativa son tanto el uso de la tecnología como el tema que me parece también bien interesante, que se está planteando de aquí de Madrid, lo de alargar el primero y el segundo de la ESO en los centros de educación infantil y primaria. ¿Cómo ves estas dos cuestiones bastante, sobre todo la primera, bastante que ha suscitado mucha polémica? Bueno, a ver, en el caso de la segunda, que tiene menos polémica, ¿no?, la de incluir lo que era séptimo y octavo, ¿no?, primero y segundo de la ESO. Bueno, a ver, ahí cuando hicimos una transición entre leyes educativas, asumimos que Piaget tenía razón, ¿no? Y dijimos, bueno, pues Piaget tiene razón, de 0 a 6 somos de una manera, de 6 a 12 somos de otra manera y de 12 a 18 somos de otra manera. Claro, Piaget ya no es la referencia educativa actual, ¿no? O sea, es una persona que hizo mucho por la educación, pero que su teoría de la psicología del desarrollo y la aplicación de esa psicología del desarrollo a la educación está cuestionada. Entonces, lo que se ha visto en la aplicación real es que esas fronteras no son tan claras y que a veces hay periodos difusos que conviene gestionar de otra manera. Y yo creo que esa intención de la Comunidad de Madrid de volver a utilizar los cursos de primero y segundo de la ESO, los antiguos séptimo y octavo, en un entorno de instituto diferente, puede ser una solución. También venimos de hay otros sistemas que tienen la educación primaria, el mid school y el high school, ¿no? O sea, que en realidad ya han hecho esa transición también de una forma un poquito diferente. Entonces yo creo que deberíamos abandonar esos dogmas que tenemos, que provienen del siglo XX fundamentalmente, y apoyarnos mucho más en neuroeducación, neurociencia, de qué está pasando realmente en el cerebro de los adolescentes, en qué momento, para definir bien qué tipo de centro educativo es el que debería acompañar a los adolescentes en esa etapa. Yo cuando estaba en el cole, y esto ya casi como detalle, les decía a los padres, cuidado con lo que pasa entre la Navidad de segundo y la Navidad de cuarto. Porque me decían, no, yo todavía no percibo que sea adolescente y tal. Digo, bueno, cuidado. De la Navidad de segundo a la Navidad de cuarto vas a notar un cambio muy fuerte en tu hijo, muy fuerte, que coincide con ese periodo de tiempo en el que se produce una poda neuronal, un desarrollo madurativo de la parte frontal del cerebro, prefrontal del cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos mucho más del cerebro hoy de lo que sabíamos en 1990, cuando establecimos en la LOCSE que había una primaria y una secundaria, y eso, pues yo buscaría en la neuroeducación, la neurociencia, el punto de corte ideal. Y sobre la tecnología,
Además, desde una universidad que a distancia, que es pura tecnología también, sí. Y desde también tu tesis, que se vincula mucho la innovación con la tecnología, tú eres experto en evaluación de la innovación también. ¿Cuál es tu opinión sobre eliminar el uso de las pantallas en infantil y primaria? A ver, eso es, bueno, como cuando se proponía talar los árboles para que no haya incendios, ¿no? Es efectivo, pero no es muy eficiente, ¿no? Sí, incendios no va a haber, pero bueno, igual no es la mejor solución, ¿no? La tecnología no puede desaparecer de los centros educativos, pero, y ahí es donde viene un poco la preocupación actual, hay muchísimos estudios que nos están diciendo que el uso actual de la tecnología está siendo perjudicial para las horas de sueño, para las relaciones, para la memoria de trabajo, para un montón de habilidades que esperamos que nuestros hijos desarrollen a lo largo de su formación. Claro, la solución no es prohibir la tecnología radicalmente, pero desde luego sí que hay que repensar el uso de la tecnología que se está haciendo en los centros educativos. Entonces yo, en ese sentido, hombre, pues es una solución quizá de urgencia ante un drama. Eso. A mí me gusta, en educación, me gusta algo muy sencillo, ¿no? Es decir, al final, ¿qué es lo que yo espero de un sistema educativo? Que me ayude a observar la realidad, que me ayude a pensar sobre la realidad y que me ayude a expresar lo que pienso sobre la realidad. Para mí esos tres verbos, ¿no? De alguna manera, observar, pensar y expresar, es un poco lo que tiene. ¿Qué ocurre con la tecnología? Que afecta radicalmente a esos tres verbos. Cambia la forma de expresar, la inteligencia artificial lo estamos viendo, cambia al final, si yo le cedo toda esa responsabilidad a la máquina, mi capacidad de expresión se reduce, mi vocabulario se reduce, mi capacidad, hay estudios muy interesantes en ese sentido, ¿no? de cómo está afectando al cerebro el ser un poco más vago, ¿no? y ceder esa responsabilidad de expresar lo que pienso a la inteligencia artificial. La capacidad de pensar también se ve condicionada porque hago menos esfuerzo a la hora de pensar, y la capacidad de observar la realidad también se difumina porque dejo de prestar atención al mundo físico y empiezo a prestar atención a un mundo digital. En ese sentido, la tecnología, siendo maravillosa y ofreciendo unas posibilidades enormes, está afectando claramente a estos tres verbos. Entonces, yo lo que intentaría es ver qué tecnología y qué uso de la tecnología nos vuelve a reconectar con estos tres verbos. Me ayuda a observar la realidad, me ayuda a pensar de una forma más profunda en el problema, me ayuda a expresar mejor lo que yo pienso, lo que yo he descubierto en eso. El ser humano nace, para mí, nace totalmente preparado para intentar descubrir lo que ocurre en el mundo. Es lo que el ser humano hace de forma natural. Eso no va a cambiar, el ser humano necesita eso. Pero los medios que utilizamos para observar, expresar y pensar sí se han visto cambiados la tecnología. Yo me pone muy nervioso, y con esto cierro este pequeño bloque, cuando dicen, no, la tecnología es como un cuchillo, lo puedes utilizar para cortar el pan o para asesinar al vecino, ¿no? Y bueno, pero el cuchillo en sí no es ni bueno ni malo. Eso es una falacia. La tecnología cambia el mundo. El mundo no es igual antes del ordenador personal, después del ordenador personal. No es igual antes de la electricidad, después de la electricidad. No es igual antes del motor de combustión que después del motor de combustión. No es igual antes de Internet que después de Internet. La tecnología cambia el mundo, no es neutral. Pues estamos ante un contexto tecnológico no neutral que está afectando a cómo educábamos y que tenemos que ser capaces de volver a encauzar para que volvamos a reconectar con esa necesidad del cerebro humano para incorporar nuevas competencias, capacidades, saberes y descubrir un poco el mundo que le rodea, que al final es lo que buscamos. Y Julián, este pupitre digital siempre lo cerramos con esta misma pregunta. Venga. ¿Cómo es para ti el mejor centro educativo del mundo? Muy brevemente. Bueno, el mejor centro educativo del mundo hoy para mí sería un centro que durante un tiempo del día breve
permitiera a los alumnos explorar, buscar, interpretar, eso muy asistidos por tecnología, pero que en ese mismo centro hubiera un periodo de tiempo sin tecnología, totalmente offline, totalmente fuera de línea, sin nada de tecnología, libros, espacios, manipulación, juegos, areneros, espacios, asambleas, etc. Si consiguiéramos combinar esas dos potencialidades, es decir, mejorar la transmisión de conocimientos gracias a la tecnología, de algunas habilidades, que invertimos mucho tiempo en ello, personalizar la enseñanza al máximo con ese grupo de estudiantes y a la vez dedicar muchas horas del día en un espacio seguro, controlado, con profesionales preparados para ello, para que se generara esa relación humana, esa necesidad humana, estaríamos muy cerca de un centro educativo ideal que espero que podamos ver y, sobre todo, más que espero, es que creo que necesitamos ver, porque si no vamos a tener una sociedad muy complicada. Entonces, bueno, pues ese sería un poco. Muy bien, pues seguro que con la ayuda de grandes profesores como tú, de grandes líderes educativos como tú, seguro que se va a orientar esos colegios hacia el ideal. Muchísimas gracias, Julián. Es un gusto, como siempre, estar aquí en Udima, estar aquí en nuestra casa también. Sí. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en el Pupitre Digital. Y despedimos este capítulo pues animándoos a seguirnos todos los días en exitoeducativo.net, en nuestras redes sociales, en los distintos canales y bueno, y a que participéis, por supuesto, a través de foros y comentarios, preguntas, etcétera. Gracias. A veces pensamos que para mejorar el clima del aula hacen falta grandes cambios. Nuevas metodologías, programas de innovación, proyectos enormes. Pero la realidad es que muchas veces lo que lo transforma todo empieza en lo más pequeño. Es un gesto, es una palabra, es cómo miramos, cómo escuchamos o cómo respondemos cuando un alumno se equivoca o se desborda. Esas microintervenciones del día a día, que parecen casi invisibles, tienen un poder enorme. Son el punto de partida de la confianza, del respeto y del bienestar emocional en la escuela. La neurociencia social nos recuerda que el cerebro humano está diseñado para resonar con el de los demás. Si el docente transmite calma, el cerebro del alumno también se calma. Si el adulto está tenso, el niño lo va a captar en segundos. En el aula, las emociones siempre se contagian. Por eso, un gesto amable, una sonrisa o una palabra dicha desde la serenidad pueden cambiar el tono de todo un día. Hoy quiero hablarte de eso, de los pequeños gestos que transforman lo grande, de esas microintervenciones que marcan la diferencia sin que apenas nos demos cuenta. La primera es mirar, pero mirar de verdad. Mirar con presencia, sin juicio. Esa es una forma muy valiosa de decir te veo. Y cuando un alumno se siente visto, su cerebro libera oxitocina, que es la hormona del vínculo y la confianza. Esa sensación de reconocimiento va a crear seguridad y la seguridad es la base del aprendizaje. La segunda microintervención es nombrar lo que sí funciona. Tenemos tanta tendencia a señalar lo que falta que a veces olvidamos nombrar lo que está, lo que suma. Cuando un docente dice, me ha gustado cómo has ayudado a tu compañero, o hoy te has concentrado mucho más, está reforzando el esfuerzo, no solo el resultado. Y eso cambia todo. Cuando un alumno nota que su esfuerzo importa, se atreve más, persevera más y aprende muchísimo mejor. La tercera microintervención es validar antes que corregir. Cuando un niño está alterado, lo primero que necesita no es una orden, es comprensión. Decir, te entiendo que estés enfadado, no es justificar, ¿vale? Es acompañar. Eso es corregulación. El adulto presta su calma hasta que el niño pueda recuperar la suya. Validar no resta autoridad, la hace más humana. La cuarta es usar el nombre propio. Escuchar nuestro nombre en un tono amable activa zonas del cerebro relacionadas con la identidad y la pertenencia. Decir,
Mira, María, confío en ti. O Juan, me alegra verte mucho más tranquilo. Indica presencia. Le recuerda al alumno que no es uno más, que tú sabes quién es. Y la quinta, cerrar el día con gratitud. Los finales del día suelen llegar entre prisas, cansancio, tareas pendientes, pero dedicar un minuto a reconocer algo bueno cambia la energía de todo el grupo. Un gracias por vuestro esfuerzo, o os he visto súper atentos en el día de hoy. Eso deja una huella emocional profunda. La gratitud fortalece la resiliencia y el bienestar. Ninguna de estas acciones requiere grandes cambios, pero todas juntas construyen un aula emocionalmente segura, donde el error no asusta, donde los alumnos se sienten capaces y donde los docentes respiran más tranquilos. Porque al final, lo que más recordamos de nuestros profesores no son las fichas ni las notas, sino cómo nos hacían sentir. El tono con el que nos hablaban, la sonrisa en un mal día, esa frase que se quedó grabada y que aún nos sostiene. El bienestar del aula empieza en esos pequeños gestos y no hace falta hacerlo perfecto, para nada. Basta con hacerlo presente. Cuidar el clima emocional no es un añadido al currículo, es la base. Cuando un alumno se siente visto, se siente reconocido, se siente comprendido, su cerebro se va a abrir al conocimiento, a la cooperación y a la vida. Así que hoy, antes de pensar en metodologías o evaluaciones, piensa en tus gestos, en cómo miras, en cómo hablas, en cómo cierras el día. Porque los gestos y las palabras que das hoy pueden convertirse en la voz interior que un niño escuche mañana. Y eso también es educar. Hola, soy Javier Luna y esto es Éxito Educativo, una conversación de director a director. Hoy, la mediocridad profesional, ¿un mal endémico? Vamos a mirarla sin dramatismos y con propuestas. Ha caído en mis manos un libro maravilloso de Xavier Marcet que se titula Esquivar la mediocridad. Y aunque Marcet es un consultor experto en estrategia, en innovación y transformación de organizaciones, a nivel empresarial fundamentalmente, no deja de ser referente también para el mundo educativo, o al menos para mí. Sobre todo para los que vemos con claridad que un colegio tiene y debe tener una mirada educativa, pero también empresarial. Leyendo este libro en clave educativa, veo muchos aspectos muy interesantes que me gustaría compartir contigo en este podcast. Espero que con ello puedas darle vueltas con tranquilidad este tiempo y, con suerte, leerte el libro. Te lo recomiendo. ¿Cómo empezar? Pues con una afirmación políticamente incorrecta. En el vasto universo del ámbito educativo, el brillo de la excelencia se ve opacado por la sombra omnipresente de la mediocridad. Y la mediocridad profesional no es otra cosa que el resultado de una serie de comportamientos y actitudes que, aunque comunes, son altamente perjudiciales para cualquier profesión, y más aún en el ámbito educativo. Estos comportamientos no solo limitan el crecimiento personal y profesional del que dirige, sino también afectan negativamente a los que nos rodean y nos miran. Como dice el propio Marcet, la mediocridad tiende a igualarnos en la vulgaridad. Bueno, son varios los motivos que nos pueden llevar a la mediocridad en nuestra gestión, pero hay algunos que son absolutamente claves tener presente y que nos sirvan de luces rojas. 1. Conformismo. Es quizás el enemigo número 1 de la excelencia. Un directivo de un centro educativo que se contenta con hacer lo mínimo indispensable para cumplir sus obligaciones y sus objetivos, rara vez logrará inspirar o motivar a su equipo. ¿Os suenan frases como «esto se ha hecho siempre así»? Pues justo ahí emerge la mediocridad. Y si extiende sin remedio, como no trascendemos más allá del porque sí. 2. Falta de pasión. Es una característica esencial de un buen directivo. Sin embargo, la ausencia de esta cualidad convierte a la gestión educativa en una tarea monótona y mecánica. La falta de pasión es evidente en aquellos directivos que no muestran interés en actualizar sus conocimientos o en buscar nuevos caminos de crecimiento. La pasión no la debemos traducir, al menos no en este marco, en una emoción que eleva mi ánimo, sino en una actitud férrea de crecimiento constante. 3. Resistencia al cambio. La mediocridad vuelve a asomarse a un colegio cuando el equipo se resiste a adaptarse a los cambios. Ya hemos dicho otras veces que no es cuestión de estar renovándolo todo porque sí, ni por cuestiones de moda. Se trata más bien de tener activo ese séptimo hábito que propone Stephen Covey, afilar la sierra.
Covey, por cierto, otro gran referente en cuanto a organización estratégica desde una visión humanista a tener en cuenta. 4. Desconexión emocional. Un buen líder educativo debe ser capaz de establecer una conexión emocional con sus equipos. Sin embargo, aquellos que caen en la mediocridad a menudo carecen de empatía y no logran crear un ambiente de confianza y de respeto a su alrededor. Y eso sucede cuando el yo prevalece por encima del tú, o más bien por encima del nosotros. Como muy bien dice también Marcet, una forma brillante de esquivar la mediocridad es procurar combinar buenos resultados económicos con un output social tangible, relevante y, si puede ser, pegado al propio proyecto de colegio. Bueno, él dice del propio negocio, como es lógico. Afortunadamente, la mediocridad no es una condena irrevocable. Existen cualidades y comportamientos que pueden transformar a un profesional promedio en un directivo excepcional. Se podría decir que no hay receta mágica para ello, desde luego, ya que cada uno es como es, pero sí ciertas pistas que nos pueden ayudar. 5. Compromiso con el aprendizaje continuo. No dejemos de aprender. Estamos constantemente buscando nuevas formas de mejorar nuestras habilidades y conocimientos. Si no hacemos eso, somos mediocres. 6. Innovación y creatividad. La capacidad de innovar y también la capacidad de ser creativos es fundamental en la dirección. Marcet, una vez más, es contundente con este tema. Dice, la innovación vive en la diversidad y practica la ingenuidad de volver a hacer preguntas básicas. Bueno, pues la innovación no está en la tecnología, sino en la mirada. Yo creo que es una espectacular afirmación que requiere de una reflexión profunda y detenida en el tiempo. 7. Explotar y explorar. Bueno, para mí son dos términos fundamentales para Marcet. Creo que son las dos palabras que más escribe en su libro. Son los dos pasos ineludibles para estar en un proceso constante de desarrollo e innovación. Explotar y explorar. Es decir, profundizar en aquello que creemos que debemos hacer hoy y a la vez mirar desde el presente qué futuro asoma para ir construyéndolo. De esto, en los colegios, nos falta bastante. Soy muy consciente de que todo esto no es exclusivo para los que estamos liderando proyectos educativos. La lucha contra la mediocridad en la educación requiere un esfuerzo colectivo. Somos los directivos los que debemos ponernos a la cabeza de la excelencia, sin ninguna duda, a la autenticidad y la coherencia en nuestro quehacer diario, pero si no conseguimos contagiar de todo esto a nuestros equipos, a nuestros profesores, familias, alumnos, pues nada brillará con la intensidad necesaria. Este tema no es baladí, créeme. A lo largo de mi vida profesional he conocido a personas con grandes responsabilidades y con muy poco nivel humano y profesional en su práctica diaria. Y de hecho, algunos de ellos están publicando libros, liderando redes sociales y participando de foros educativos. Y seguro que tú también los has tenido cerca o los lees con sorpresa. Y eso es, desde mi punto de vista, el mal endémico. Los líderes educativos debemos ser el faro de la excelencia, la entrega, la formación, la adaptabilidad al cambio y, sobre todo, de la humildad que nos permite darnos cuenta de que siempre hay algo nuevo a descubrir para ser mejor y hacer mejor a los que nos rodean. La mediocridad puede ser una realidad común, pero no tiene por qué ser nuestro destino. Depende de cada uno de nosotros. Si este episodio te ha interpelado, elige un gesto contra la mediocridad para esta semana y cuéntamelo. Soy Javier Luna, esto es Éxito Educativo y nos escuchamos en el próximo podcast de Director a Director. Y hasta aquí este episodio 67 de Radio Éxito Educativo. Un saludo de Víctor Núñez y nuestro agradecimiento a Mar de los Santos y a todo el equipo técnico del Grupo Cefudima. Os deseamos un feliz 2026 repleto de éxitos y grandes retos. Os animamos a formar parte de nuestro club de directivos con éxito, que si aún no lo conocéis, os invitamos a formar parte y a dejaros un enlace en la descripción del programa. Y a darle al like, dejar vuestros comentarios, suscribiros al programa y también a nuestras newsletters. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y educación de calidad para todos.